la atención está centrada exclusivamente en lo que va a decir el presidente Fujimori, pero por la delicadeza del tema, por la importancia de las informaciones que va a dar, cuando vemos que aparece el presidente, mirando a toda la gente que está alrededor. Como ustedes son testigos, la Operación Chavín de Huáncar se llama esto, se dio inicio a las 15:17 con una primera orden dada por parte mía, y la ejecución misma se hizo a las 15:23. Esto ha sido debidamente planeado como una alternativa de contingencia frente a hechos que podrían dañar la integridad física de los 72 rehenes. No queríamos de ninguna manera que, producido algún hecho de sangre, a posteriori fuéramos a actuar. Hubiera sido un desastre, una tragedia, si es que hubiéramos intervenido en la forma tradicional. Es por ello que frente a la posición muy dura del MRTA de no ceder ante sus exigencias, es que el gobierno, mi gobierno, y quien habla personalmente, tomó alguna decisión. La última posición del MRTA fue que liberáramos aproximadamente a 20 terroristas. Como a todo consta, el gobierno tomó una posición firme. Comprometí mi palabra. La palabra del primer ministro Hashimoto en la reunión, en el encuentro de Toronto. De ninguna manera un país en la comunidad internacional, un Estado, puede ceder al chantaje terrorista. Y por eso mi gobierno decidió mantenerse con firmeza y al mismo tiempo con paciencia, agotando todos los medios pacíficos posibles, todas las conversaciones, todos los contactos se hicieron, todas las medidas imaginativas se tomaron.
Sin embargo, el terror pretendía imponerse. Y en ese sentido, como presidente de un país que está saliendo del terrorismo, de ninguna manera lo iba a aceptar. Se lo transmití como mensaje bien claro a través de Monseñor Cipriano. En esta operación Chavín de Huántar, lamentablemente, han habido algunas víctimas. Entre los rehenes se encuentra como fallecido el doctor Carlos Justi Acuña, magistrado de la Corte Suprema, por una herida primero en la vena femoral y luego aparentemente como primer diagnóstico por un infarto cardíaco. El diagnóstico final está por confirmar. La operación se había concebido de una manera tal que no hubiera una sola víctima entre los rehenes, que los 72 rehenes fueran liberados. Lamentablemente hubo esta víctima y a través de ustedes expreso en nombre de la nación mis sentidas condolencias a los familiares del doctor Justi. De otra parte, de los comandos de las Fuerzas Armadas, hemos tenido 2 bajas muy penosas: el teniente Raúl Jiménez Chávez y el comandante Juan Valer Sandoval, miembro de la seguridad de mi hijo Keiki. A ellos también, a sus deudos y más, sentió pensar. En esta operación han participado 140 hombres del ejército, los comandos del ejército, fuerzas especiales de la Marina y de la aviación, las Fuerzas Armadas, 140 hombres. Es un trabajo paciente, bien manejado, eficiente como siempre nuestras Fuerzas Armadas. Testigo soy de excepción del heroísmo de nuestra gente, muchas veces incomprendidos, pero ahí están, con la patria, en la defensa de la paz, de la democracia. Por eso a ellos mi homenaje más sentido, porque ellos son los héroes de este rescate de la Operación Chavín. Mientras he estado en el auto he conversado con el primer ministro Hashimoto. He recibido la comprensión del señor Hashimoto que mi gobierno y personalmente no haya informado con anterioridad de esta operación Chavín de Huántar. Y no lo hice porque en un rescate de esta naturaleza el factor sorpresa era fundamental. Y se hizo el factor sorpresa, se dio el factor sorpresa, porque también aquí una institución tan vapuleada
por algunos medios de comunicación sin justificación alguna, los servicios de inteligencia actuaron con suma eficiencia, dando la información precisa para que la operación se haga en el momento preciso, informándome por teléfono de la situación en que se encontraba. Tan precisa era y tan amplia la información que no dudé un solo segundo en dar la orden de esta operación de rescate. Y digo que en esta conversación he tenido la comprensión del primer ministro. No ha habido la información previa porque lo importante era tener el mayor éxito posible en esta operación. El ministro de Relaciones Exteriores, el señor Ikeda, llegará próximamente al Perú para entrevistarse con quien habla, con las autoridades del gobierno, a fin de enterarse de los pormenores. Y puedo adelantar que el primer ministro Hashimoto se encuentra satisfecho de toda esta operación, lamentando, eso sí, la pérdida tan valiosa de 3 vidas humanas. De los miembros del MRTA, los 14 han fallecido. Lamento también por sus familiares. Sin embargo, no había otra salida, porque cada uno de ellos estaban, como ustedes mismos lo han transmitido, armados hasta los dientes. Y había que actuar, y había que salvar a los rehenes. Señores, en el Perú no vamos a aceptar el terrorismo. En el Perú vamos a fundamentar los principios de la democracia. Y le hemos dado un ejemplo a la comunidad internacional que no se debe permitir el chantaje de los terroristas, que no se debe ceder. El pueblo peruano ha sabido realizar esta tarea de la pacificación ejemplar. Quiero aprovechar también la labor extraordinaria, paciente, agotadora de los miembros de los países grandes, particularmente de Monseñor Cipriani, del embajador Vince, del interlocutor del gobierno Domingo Palermo, del embajador Terusuke Terada y como institución a la Cruz Roja Internacional. Mención especial merece Monseñor Cipriani. En reuniones frecuentes, arduas, a veces largas, en conversaciones telefónicas, hemos tratado la mejor forma de salir de esta gravísima crisis. A él, muy en especial, mi reconocimiento, y creo que lo puedo hacer en nombre de la nación. A los familiares de los rehenes, igualmente, por su paciencia, por su comprensión, por su apoyo al gobierno. Esto ha sido, creo, una experiencia para el Perú, pero una experiencia de la cual nosotros los peruanos vamos a salir más fortalecidos. Y vamos a salir más fortalecidos porque le vamos a decir al mundo que aquí hay las condiciones para hacer la paz, para desarrollar la democracia y porque podemos dar ejemplos al resto del mundo. Muchas gracias, señor. ¿Cuál es el estado de salud de los heridos, señor presidente? ¿Cuál es el estado de los heridos?
Sobre el estado de salud, perdón, se encuentra heridos con heridas leves, varios rehenes, aproximadamente unos 25, pero son o luxaciones o pequeños cortes o esquirlas. Los dos heridos que están siendo intervenidos son el canciller Tudela, que ha tenido una perforación de una bala en el tobillo. Acabo de verlo, la operación va a ser un éxito. El doctor Serpa, de la Corte Suprema, ha tenido una perforación de bala por el lado izquierdo, en el abdomen izquierdo, en el colon, a la altura del colon. Está siendo intervenido quirúrgicamente y yo estoy seguro que también va a salir con éxito sin mayor problema. También quiero saludar, agradecer la posición firme del gobierno boliviano que nos acompañó para no ceder ante el chantaje de los terroristas. Señores periodistas, muchas gracias. A ustedes también quiero agradecerles por la información continua que han estado. El embajador Aoki, como un buen japonés, se encuentra ya en su oficina, en la embajada, trabajando. Voy a ir a visitarlo. Vamos a ver en qué cosa vamos a cambiar de aquí para adelante. Muchas gracias. Mi hermano también es... Todo el resto, señores, con excepción de esta la lamentable víctima del doctor Carlos Justi y de los dos miembros de los comandos del ejército, todos se encuentran en buena salud. He dispuesto, de otra parte, que el local de la residencia sea cerrada, vigilada por los comandos de las Fuerzas Armadas durante 2 días, porque hay riesgo todavía de algunas minas y cazabobos al interior que pueden estar explotando. Afortunadamente el incendio se ha logrado controlar. ¿Alguna pregunta? Mire, aquí hay varios factores, yo diría un éxito relativo, porque repito, yo podría decir éxito total si es que el doctor Justi estuviera con nosotros y los dos comandos también vivos. Sin embargo, dentro de las dificultades, podríamos decir que ha habido un éxito. Una operación de esta naturaleza no es nada fácil. Rescatar a 72 rehenes en una local que se constituía de un búnker, no había forma de ingresar. Esta operación es un éxito gracias a la eficiencia de los comandos y fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas. Ahí radica, y también a la labor eficiente de los servicios de inteligencia nacional. Ambas Fuerzas Armadas, Servicio de Inteligencia Nacional, el apoyo de la Policía Nacional, merece la congratulación de todo el país. Ya, ahora sí, pero una vez que se recupere el canciller Tudela, y estoy seguro que se va a recuperar, acabo de verlo, se va a reincorporar, igualmente los viceministros, todos se encuentran bien, igualmente los congresistas, todos están en excelente salud. Los cuerpos de los MRPistas se encuentran en el local de la residencia de la embajada para su retiro previa participación, intervención del fiscal militar en este caso, porque esto estaba bajo una zona de emergencia, y entonces el levantamiento consiguiente de los 14
cadáveres que se encuentra ahí aún. Muchas gracias. Abrimos, por favor. Carla. Han sido las declaraciones y la información oficial que tanto estábamos esperando del propio presidente de la República, quien ha hablado en términos bastante cautos con relación a un éxito rotundo de este operativo Chavín de Huántar. Nos informó que lamentablemente, realmente es muy lamentable que el doctor Carlos Yusti Acuña, magistrado de la Nación, haya fallecido. Es el único rehén que falleció, y también dos comandos, el teniente Raúl Jiménez Chávez y el comandante Juan Valer Sandoval, miembro de seguridad, como él mismo lo dijo, de su hijo Kenji. El presidente de la República también nos informó y nos confirmó, sobre todo, que todos los MRTistas, los MRTistas 14 en total, fallecieron producto de esta incursión militar. Los cuerpos de ellos todavía permanecen en el interior, mientras el jefe de Estado procede ya a retirarse de esta zona, de los alrededores de la embajada japonesa, tomada durante 126 días. Es bastante difícil que pueda desplazarse por la gran cantidad de periodistas que todavía continúan intentando arrancarle algunas palabras más al presidente de la República. Se trataba entonces de un operativo militar denominado Chavín de Huántar, el que permitió la liberación de 71 rehenes con vida. El presidente de la República también señaló que era impostergable una incursión debido al peligro que corrían las vidas de los rehenes, de los 72 rehenes que estaban en el interior de esa residencia. Es el presidente que está saludando a algunos periodistas, sobre todo del extranjero, que quieren acercarse y estrecharle la mano en señal de felicitación por esta labor desarrollada y por la decisión tomada que permitió poner fin a esta llamada crisis de los rehenes. Se retira ahora sí el presidente de la República, siempre resguardado de manera impresionante y seguido de muchos miembros de la prensa nacional y extranjera. Que lo pisen nomás. Impresionante el número de periodistas, impresionante el número de policías que todavía están trabajando en los alrededores de la residencia nipona. Lamentablemente falleció Acuña. Carlos Yusti Acuña falleció producto de la herida en la vena femoral y probablemente por un infarto cardíaco, según información del presidente de la República recogida de los médicos que intentaron en todo momento salvarle la vida. Hay algunos heridos, como es el caso del canciller Francisco Tudela, quien tuvo una perforación de bala en un tobillo. También nos refirió el presidente sobre el excelente estado de salud del embajador japonés Moriki Shaoki, quien ya se encontraría en sus oficinas. Nosotros continuamos con esta infatigable labor iniciada a las 3 de la tarde con 16 minutos. Sí, adelante. Isabel, realmente lamentable el fallecimiento del doctor Carlos Yusti, a quien en estos momentos vemos en pantalla, y es el congelado, una imagen de video, vocal de la Corte Suprema, recientemente fallecido, y de acuerdo a lo que dijo el propio presidente Alberto Fujimori, debido más bien a un infarto que a la herida, la herida está siendo operada al parecer, pero su corazón, al parecer, según un diagnóstico inicial, no habría resistido el esfuerzo de enfrentar esta intervención quirúrgica del daño sufrido en la arteria femoral. Felizmente los otros rehenes han salvado la vida
aunque hay otros que también han tenido algunas heridas, pero con suerte no de una gravedad absoluta. Ellos están siendo tratados y atendidos. Se nos ha informado que los familiares podrán visitar a los rehenes que se encuentran en el hospital, en los distintos hospitales, el día de mañana. Al parecer mañana se iniciarían las visitas, a no ser que haya un cambio en las órdenes iniciales que se han impartido al respecto. Ahí vemos al doctor Carlos Yusti Acuña, vocal de la Corte Suprema, que, bueno, definitivamente es un héroe póstumo de esta jornada, que, bueno, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, ha terminado con éxito, pero obviamente nada podrá pagar la entrega y el sacrificio de este héroe civil que ha sido y que es Carlos Yusti Acuña. Nuestras más sentidas condolencias a los familiares, nuestra solidaridad con ellos, nuestro reconocimiento del valor de una persona realmente especial y que, bueno, estará en la memoria de todos nosotros cada vez que recordemos este pasaje de la historia reciente de nuestro país, que felizmente ha terminado con el fin de la situación de chantaje a la que quiso someternos el MRTA. Doctor Carlos Yusti Acuña, héroe civil de la embajada, de la residencia de la embajada del Japón en Lima, luego de la toma de rehenes por parte del MRTA y la recuperación por parte de las fuerzas del orden de este local. Ahí lo vemos y ahora tenemos la toma en directo. El presidente ha señalado que se va a verificar, se va a realizar una serie de controles, de verificaciones sobre el lugar todavía en los próximos 2 días para constatar una serie de aspectos relativos a la seguridad, ya que se habló de minas, se habló de artefactos explosivos dispuestos en determinadas zonas, aunque a la hora de la intervención parece ser que mucho de eso quedó descartado. Sin embargo, se van a tomar las precauciones del caso y se está realizando realmente las cosas con mucho profesionalismo desde el punto de vista de la seguridad. Ahí tenemos la toma de la residencia, una toma que creemos todos nuestros televidentes no podrán olvidar jamás los momentos vividos, los largos meses. Por supuesto, los rehenes tendrán también una memoria particular sobre estos acontecimientos. Vamos a hablar más adelante con ellos, seguramente tendrán que dar su testimonio, querrán dar su testimonio para que el pueblo no olvide, para que la gente no olvide, para que la nación no olvide lo que aquí pasó. Aquí se ha recuperado el orden, se ha impedido que reinen el chantaje, la fuerza y el uso de la amenaza, de la violencia, para imponer condiciones absolutamente inaceptables para una vida civilizada. Estas son las tomas desde la residencia del embajador del Japón, a quien además hemos visto en las tomas salir ileso y caminando de la propia embajada. Son las 7:37 y bueno, hay muchas cosas sobre las cuales hablar porque creemos que aquí se cierra un capítulo y ojalá que empiece realmente el capítulo de la paz. Hemos invitado a nuestros estudios